Lo primero, soy español. Entonces me tira ir a España, porque soy español. Lo segundo, me tira La Rioja, porque nací en La Rioja. A mí no me mandes a Andalucía, ni me mandes a Barcelona, ni... Puedo ir de paseo, pero donde voy, a mi casa, es La Rioja. Después, dentro de La Rioja, ¿a dónde voy? ¿Qué es lo que más quiero yo? A mi pueblo. ¿Y a mi pueblo qué quiero más? Mi casa. No la del vecino, ni la del tío, ni del abuelo. Y cuando llego a mi casa, ¿qué es lo que más quiero? Mi rincón. A donde yo colgaba el borrador cuando venía del colegio, a donde colgaba la chaqueta cuando venía y hacía frío, a donde dormía y veía cuando al día siguiente estaba todo nevado. Entonces uno llega a la conclusión de que uno lo que más quiere es lo de uno solo, lo que más entusiasma a uno. ¡Qué felicidad! Entonces, ser riojano, yo no quiero ser otra cosa. Y cuesta decirlo porque puede ser que uno sea mal agradecido, pero es que es verdad. ¿Para qué nos vamos a engañar? Yo quiero todo donde estoy, donde vivo, pero lo mío es lo que más eso es lo que echo de menos. Y yo todavía, después de que llevo 60 y tantos años aquí, todo lo que me gusta es riojano. Tres tengo yo. Yo no tengo nada. Una de chico. Con dos, una. Bueno, mi nombre es Félix Martínez Santolaya. Soy hijo de Enciso. Mis padres son los dos también nacidos en Enciso. Mi padre es Félix Martínez también. Yo tengo el mismo nombre. Mi madre se llamaba Victoriana, del cual matrimonio tuvieron 8 hijos, 4 hombres y 4 mujeres, de los cuales, entre los 8, yo emigré de La Rioja a Chile. Y después, otro hermano más que me encargué yo que viniera también, más chico. Y nací el día 12 de junio del 1935. O sea que tengo 89 años. Y en junio cumplo los 90, si Dios quiere. Nosotros, dentro de La Rioja, el pueblo de Enciso, está en la parte sur, La Rioja Baja, que le llaman. La Rioja Baja, que La Rioja Alta es de Logroño hacia Cameros, y La Rioja Baja es hasta el Faro, prácticamente. Que está Calahorra, que Arnedo. Y ahí hay un río, el río Cidacos, muy famoso. Y en ese río Cidacos es Rioja Baja. Y hay varios pueblos ahí. Hay, por ejemplo, de este pueblo que estamos cerca, yo estoy cerca de Soria, en uno de los rincones abajo. Cerca de Soria, unos 3 kilómetros viene la frontera de Soria ya, hacia la capital de Soria. Un puerto grande que hay, muy grande. Viqueras. Yo me vine cuando tenía 20 años ya. O sea que prácticamente la niñez entera la pasé en La Rioja y en el pueblo. Y lo pasábamos bien, entretenido, teníamos muchos amigos, éramos 12 o 13 amigos de la misma edad. Y todos juntos los hacíamos, las fiestas, las meriendas, las comidas, las pichurías, todos lo hacíamos juntos. Y éramos de la misma edad, todos quintos prácticamente. Quintos quiere decir del mismo año de nacimiento, para hacer el servicio militar. Uno allá se quiere como hermanos, ¿entiendes? O sea, uno sale con ellos a bailar, a chupar, a comer, a lo que sea. Y yo me acuerdo, nos teníamos confianza. Conversábamos cosas que no lo podíamos hacer ni en la casa ni con los hermanos. Ni con los hermanos siquiera, porque había un pudor. En cambio, con los amigos hablábamos de todo, sabíamos todo, nos hacíamos los lesos.
pero lo pasábamos muy bien. Y de niños, imagínate, jugábamos mucho a la pelota vasca. Salíamos de la escuela a las 4 de la tarde y en vez de ir para la casa nos íbamos al frontón, a Santa Bárbara, que se llamaba la zona. Y ahí transpirábamos, sudábamos, hacíamos de todo. Lo pasábamos muy bien, hasta que nos daba hambre y volvíamos a merendar. La escuela era rural, lo tanto porque éramos 60 o 70 alumnos. Pero la educación era muy básica para todo, hasta los 14 años. Cuando tenías 14 años ya te tenías que salir de la escuela, supieras o no supieras. Ya te buscaban trabajo los padres, es lo que hice yo. En mi pueblo había 3 fábricas, a pesar de que era un pueblo chico. El agua del río, en ese tiempo el agua la aprovechaban mucho los antiguos. Y había 2 fábricas de harina de un molino y lo hacían producir con la agua del río. Entonces era muy bueno. Y había 3 fábricas, como te digo. Dentro del pueblo había una que era de zapatillas. Esa tendría unos 60 obreros más o menos, casi todas mujeres, de coser. Y había otra, los dueños se llamaban Los Quemadas, también al lado del pueblo, para el lado del río, por supuesto. Y también tenía 60 o 70 obreros. Era de paños esa, ¿no? Y yo trabajaba en una que también estaba cerca del río, a unos 15 kilómetros del pueblo, que se llamaba El Molino. Ahí entré a trabajar yo con 14 años y estuve hasta que vine a Chile a los 19 y medio, que ya dejé de trabajar para venir. Además de las 8 horas que teníamos que trabajar en la fábrica, las 8 horas del día la pasábamos justamente trabajar para nosotros mismos, que trabajábamos sin sueldo, para las casas. Por supuesto que después venía la recompensa. Después venía el trigo, la cebada, el centeno. En las huertas, que eran más de regadío, cosechábamos alubias, las patatas, la remolacha para los animales, había de todo. Y todo era trabajo, que si sumábamos y restábamos, no se ganaba nada. El campo nos daba para comer lo diario, la lechuga, las cebollas, todo eso. Y el sueldo de fin de semana era la fábrica. Entonces la mamá hacía de tesorera y todos le entregábamos el sobre con lo que habíamos ganado en la semana. Y además, ella después hacía de repartidora. O sea, yo el domingo necesitaba para mí, para ir al baile, que me costaba, había que pagar la entrada, para tomarme una cerveza o una Coca-Cola, y la mamá me daba la mesada. Y esa era nuestra vida y nuestra juventud, pero éramos felices. A los 20 años tomé la decisión de venir a Chile. Ahora, eso también fue un accidente, porque yo nunca lo había pensado, ni lo había pedido, Pero unos primos que tenía mi padre aquí, Félix Calleja Benito, Juan Calleja Benito, era hermano de él, José Benito Lafuente y Félix Benito Lafuente. Y justamente Félix Benito, el último que nombré, estaba casado con una señora muy buena, una chilena estupenda, sobre todo muy buena, la tía Terry le decíamos. Y fueron a España un año de veraneo
Tuvieron 2 meses o 3, parece. Y un día estábamos en el pueblo y como que me citó él. Le digo, ¿en la tarde a dónde vas? Digo, no tengo nada que hacer. ¿Por qué no me acompañas a Garranzo? Garranzo era una aldea de mi pueblo, una aldea que andando costaba 1 hora. Y le dije, no tengo ningún problema, vamos a Naval. Ya. Y salimos a caminar, con un bastón cada uno, al pueblo de Garranzo. Y a mitad del camino más o menos me separó un poquito así. Y me dice, oye, ¿te gustaría venir a Chile conmigo? Entonces yo me quedé sorpresivo, sin aliento. Y le dije, no sé, si me gustaría o no, no sé. Pero es fuerte lo que me está diciendo. Y bueno, piénsalo, me dijo, olvídate, pero piénsalo. Y piénsalo en la casa y dile a tu padre y a tu madre, a ver, si quieres venir, yo cuando vaya a Chile te llevo. Y vas a estar en mi casa, vas a estar conmigo, yo no tengo hijos. O sea que no hay problema por eso. Pero tú tienes que venir a gusto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y ahí que terminó la conversación y no hablamos más de eso. Caminando más, ya no, hasta que llegamos al pueblo famoso. Pero yo dije, a mí me ha citado este hombre para eso. El tío me dijo, vamos a pasear porque me quería decir algo. Y cuando llegué a la casa me acuerdo que se lo dije a mi madre y se puso a llorar, por supuesto. Y se puso a llorar porque, con justa razón además, ¿cómo te vas a ir a Chile si se han muerto 2 tíos tuyos jóvenes porque no les probaba el clima? Fíjate lo que decían, que no les probaba. Y justamente, no sé, algo les pasó, se murieron los 2 de tifus. Están sepultados aquí en Playa Ancha. Pues yo hasta que no tenía 20 años no sabía que tenía 2 tíos muertos en América y en Chile. Mi madre sí, por eso que reclamó de inmediato. Y algunas tías que había también, hermanas de mi padre, la tía María, también no querían, no estaba de acuerdo porque quería. Y bueno, pero a mi madre la convencemos y yo le dije que sí, que quería venir, que por último, si después no me acostumbraba, me volvía, ¿no entiendes? Y de esa manera accedió un poco, a pesar de que nunca estuvo de acuerdo. Lloró toda la vida hasta que se murió la pobre. Y de ahí empezaron los trámites y en agosto, el día 4 de agosto de 1955, me embarqué en la ciudad de Barcelona, solo, rumbo a Chile, con una maletita que dicen de cartón, una gabardina y una bufanda, y 2.000 pesetas en el bolsillo. 2.000 pesetas, que no sacaba la mano del bolsillo para que no se me perdieran. Me fue bien. Los tíos me trataron igual que si hubiese sido un hijo. Los amigos que hice aquí también, la familia entera, no me puedo quejar. Yo todos los meses mandaba una carta a mi casa, a mis padres. En ese tiempo eran 8, mi padre y mi madre 10 y mi abuelo, cuando era el cumpleaños, o sea, yo tenía 2 o 3 días a la semana para poder escribir cartas. Y la carta se demoraba un mes más o menos. Un mes se demoraba ir y otro mes en volver la carta. Pero yo mandaba, si las guardaron, tienen que tener así un montón de cartas en mi casa allá. Porque yo mandaba todos los meses y ellos también. Mi padre me escribía todos los meses. Como éramos 8 hermanos, uno de ellos era se llamaba Gregorio, le decimos el Goyo. Cuando yo me iba a venir, me decía, oye, si te va bien, llévame, me decía. Si te va bien a ti, acuérdate, ya le dije, como me vaya bien, yo te llevo, ya, era mucho más, era 8 años más chico que yo.
O sea, yo tenía 20 y él tenía 12. No los había cumplido. Pero de antes de eso, entre que los trámites y qué sé yo, tenía 9. Y ahí me decían por las noches si yo lo podía llevar conmigo. Y yo le decía que sí, que sí. Bueno, y después se dio, pues. Después se dio que yo vi que podía llevarlo, que tenía dónde, cómo hacerlo, y empecé los trámites y lo conseguí. Y se vino a Chile conmigo, mi hermano, en el cual hemos trabajado toda la vida juntos, hasta ahora, hace 2 años, sin problemas, sin ningún problema, sin ningún nada, como hermanos. Llegamos a Buenos Aires más o menos a las 4 de la tarde y empezaron a bajar pasajeros. Pero a mí yo en Argentina era en tránsito. No me podía quedar en Argentina ni un día, sino que del barco me cogía la policía y me ponía en el avión o en el tren para irme a Chile. Así que no podía salir del barco porque me retuvieron el pasaporte. Y yo veía como por el puente salían y se despejó el buque. Pero cuando se vació el barco, tengo la imagen todavía, abajo en la plataforma, había un grupo de gente que me daba, que daba con la mano y le daba. Y como que me miraban, pero yo no, ¿cómo iba a pensar yo? Oye, en Buenos Aires. Y seguían insistiendo, después sacaron un pañuelo y dale. Y se fueron acercando al barco y gritaban. Y escuché decir, y ahí los conocí yo. Los conocí y también eran unos primos de mi padre que se habían ido a la Argentina hacía 5 años. Y hasta que me pudieron mandar la comunicación. Yo arriba en el barco ahí y ellos en el andén. Y me dijeron, estate tranquilo que mañana venimos a buscarte. Lo escuché perfecto. Ya les dije, no, yo me hacía el valiente. Pero ya les dije, no se preocupen, que ya listo. Y a la mañana siguiente, a las 10 de la mañana, vinieron en el barco, traían del consulado la autorización para yo no solamente ir en tránsito, pidieron que yo me quedara 15 días en Argentina. Ellos vivían en el Tigre, en Argentina, que yo también, cuando vi el Tigre, y yo venía recién a América, dije, bueno, pero ¿cómo es posible? Si yo estaba mejor en mi casa, bro. Si el Tigre era pura agua, puros ríos que de riachuelos. ¿Cómo será que cuando dijimos vamos, nos bajamos de un tren y nos subió una lancha, bro, con la lancha de él que tenía amarrada ahí chiquitita? Cuando llegamos a la casa era una quinta. Después de 7 días o 8 me llevaron de nuevo a la estación de Buenos Aires del tren y ahí saqué pasaje de Buenos Aires a Valparaíso en tren. Entonces, fíjate la impresión mía. Primero que veía a los tíos que no estaban, como que dije yo, no pueden estar a gusto. Después, todo el día en tren, ¿hasta dónde me traen estos tíos? Después toda la noche en un tren chiquitito y con el frío y la nieve. Porque yo llegué a las 6 de la mañana a Mendoza y llegué a las 4 de la tarde a Chile, a los Andes. Y en el andén estaban los tíos esperándome. Y ya de allá de los Andes a Valparaíso vinimos en auto. Ellos ahí yo ya cambié de pelo ya. Ya los tíos venían en un auto, ellos eran ricos, tenían muy buena historia. Hasta que llegué a Chile, las pasé bien negras, y yo dije, no sé a dónde voy. Yo no sabía a dónde iba de verdad. Bueno, pero afortunadamente iba a buena parte. Y en Chile en los primeros días y meses
y años, cuesta acostumbrarse. Y cuando tú te acostumbras ya después, cuesta olvidarlo. Porque Chile es un país agradable, no sé, es un país ameno. Después aquí hay ya de todo, hay bueno y malo. Tú ya después coges lo que te merezca, pero hay de todo. Entonces ya uno se va acostumbrando o aclimatando. No sé lo que habría que ocupar hoy. Si aclimatar o acostumbrar. Siempre además pensando en que lo mejor de todo. Eso a lo mejor ya es demasiado de fanático. Lo mejor de todo, La Rioja. España es La Rioja. Yo bebía agua aquí y no me sabía cómo es La Rioja. Yo comía aquí porotos y no me sabían como los que hacía mi madre. Todo distinto, todo. El agua, las costumbres, todo. Entonces cuesta acostumbrarse. Y hay que pasar por ello también, hay que estar pendiente de todo porque... Pero no me puedo quejar. Yo, si me dirían, ¿te fue bien en Chile? Mejor no he podido ir, porque los tíos tenían muy buena situación y pusimos un almacén que trabajé con ellos, con unos primos y eso, y ellos pusieron una planta y nosotros trabajábamos. Y de ahí empezamos. El primer negocio que tuve yo fue un almacén. Y le puse el almacén Logroño, en Valparaíso. Y con ese almacén Logroño, que era mío ya, traje a mi hermano. Me acuerdo que yo ya tenía una camioneta ya, una Ford. Yo ya era rico también. Y mi hermano, ¿a dónde trabajar? Aquí conmigo. Pues nunca nos separamos. Y como ya éramos dos, entonces el negocio ya también daba para dos. Pero como que uno sobraba y el otro lo podía llevar. Era un almacén de cerro, ahí era la subida Camen, en Valparaíso. Y entonces empecé a ver con el tío que me trajo, que él era socio de la viña Rioja, que estaba en Valparaíso. Y también tuvieron problemas de algo ahí, no sé qué, y se separaron con los primos. Y a Félix Benito, que era el que me llevó a mí, entonces dijimos, busquemos un negocio más grande. Y así trabajamos todos. Y ahí buscamos que comprábamos y compramos una panadería en el Cerro Barón. Era de cerro, pero era buena, era una de las buenas de Valparaíso, muy bien llevada por el dueño. Se llevaba a Donaldo un Traverso, era un italiano, y le compramos la panadería. Yo llegué a la panadería y apenas sabía lo que era la levadura porque lo había visto con mi madre allá y unos tíos, pero para la casa, amasaban para la casa. Aquí había obreros, había como 12 panaderos, 2 mujeres en el mostrador, una cajera. Y yo me hice cargo de todo, de la administración, que es lo que había que hacer, y trabajar los obreros. Y yo no les podía lo que hacían, porque yo sabía menos que ellos. A los pocos meses sabía más que ellos, te diré, porque ellos no cambian. Ellos no cambiaban nunca. Y había algunos que tenían 60 años, 40, 50, y yo tenía 20, ¿no? Entonces para mí era un problema hacer de autoridad y mandarlos. Pero yo me tenía que hacer el valiente y con mucho cuidado y con mucho tino empezar a mandar hasta que ellos mismos se dieron cuenta que yo era un jefe. Y de ahí partimos. Pagamos la panadería, compramos algunas cosas más y después yo me separé con el tío porque trajo un sobrino de mi tía de Santiago. Y ahí yo me fui a
Valparaíso. En Valparaíso yo había comprado una fuente soda en la calle Bellavista. Y mi hermano se quedó en la fuente soda con el otro primo, y yo me quedé en la panadería, con el tío. Pero mi hermano no anduvo bien con... Primero el almacén que tuve yo, que era el almacén Logroño, cuando vino mi hermano, él no le gustó. No le gustó a él quedarse, les tenía miedo a los inspectores. Estaba medio... no estaba a gusto. Hasta que un día le dije, ya vendamos este cacharro y te vienes a la panadería. Y así lo hicimos. Y como yo no había estado en Barón, que allá en Barón había que repartir mucho pan, y cuando bajé a la fuente soda, me di cuenta que la pasada era muy buena para comercio del pan. Eliminé la fuente soda total, compré un horno, la eché a andar, y de ahí partió la panadería que tengo hoy día, que se llama La Tahona, y que de ahí hemos comido y hemos educado a los hijos, mi hermano y yo. Hacíamos muchos sacos, no era muy grande, pero era muy rentable. Y ahora la tengo y está. Ahora yo estoy delicado y ya no trabajo, pero tengo una hija que le gustó la panadería y está contenta, y ella la lleva, la maneja. En el año 1955, el 29 de agosto, llegué a las 4 de la tarde a los Andes, como te dije antes. Y ahí estaban los tíos esperándome y me trajeron en auto ya a Valparaíso, que llegamos a las 11 de la noche. Joder. Y a las 11 de la noche, cuando llegamos a Valparaíso, en la casa que yo iba a vivir con ese tío, me acuerdo que los que había dentro yo no conocían, y me estaban como esperando. Y una de las amigas que había era la madre de la señora Gregoria, la Goya, que le decía. Y ella estaba con su hija también esperándome a ver quién era el sobrino de España que venía, de La Rioja. Y justamente estaba la Navari con su madre, y yo saludé a todos. Me senté, y antes de sentarme me faltaba ella, que estaba sobre la mesa así con la... ¿Cómo se llama? Con la barbilla en la mesa así. Y le dije, ¿y esta chiquilla de quién es? Y echó a correr para la cocina. No me quiso saludar. Pero como tenía muy buena relación con los tíos, y era muy maja para que lo entienda. Ella no lo sabe, pero era maja. Y así quedamos. Ella después salíamos a los paseos juntos con la familia, ella con su madre y su padre, y yo con los tíos, para las fiestas, para todo. Yo pololeaba por un lado, ella pololeó por otro, hasta que un día se dio. En Valparaíso teníamos de la colonia el Club Español, y estaba la Casa España y la Unión Española de Deportes, y en Viña había un centro español nada más, que teníamos buena relación también. Yo era socio de los dos. Además compraron también un terreno y hicieron el centro de campo de Reñaca, también era de la colonia, digamos. Y yo me acuerdo que era socio de todo, pero yo tenía 22 años y me llegó una carta a España de que el Centro Español de Valparaíso, en una reunión de directorio, habían acordado de hacerme una invitación si quería ser director. Así que fui,
entrevisté con el presidente y le dije que sí. Yo hacía un año y medio que había llegado de España nada más. Me llamó la atención, porque era muy joven para ser, pero le dije que sí. Y desde entonces, hasta hoy, que ya soy recontra viejo, he pertenecido a la colonia, digamos. He sido socio y secretario de la Casa de España por muchos años. He pertenecido al estadio por mucho tiempo. Y siendo yo de la Casa de España director, nos juntamos un grupo de directores de la Casa de España, del Club Español y de Viña, y llegamos a reflexionar lo siguiente, que éramos con 3 instituciones abiertas para los mismos españoles, y que por ende alguna de ellas estaba vacía o poco atendida. Entonces hicimos, y además las que teníamos ya no entraban todos, porque por ejemplo en la Casa de España las mujeres no entraban. Eran hombres nada más a jugar o al mus o al dominó o al anotado, o eran hombres y hombres y hombres. Y no teníamos ni para los niños ni para las mujeres cabida. Pero con 3 instituciones grandísimas. 2 en Valparaíso y una en Viña. Así que llegamos a empezar a decir, bueno, ¿y qué pasa si nos juntamos? Si vendemos y compramos un fondo en Placilla o en no sé dónde, nos alcanzaba la plata para todo. Pero la Unión Española era dueña de un terreno aquí en Recreo, que era el terreno nada más y una cancha de fútbol de tierra y una casucha que había. ¿Por qué no arreglamos arriba que tenemos el terreno? Hacemos algo grande y vendemos lo demás para tener fondos. Y empezó por ahí, hasta que llegamos a la conclusión de que había que hacerlo. Y salió el estadio que tenemos hoy día, que estamos orgullosos de él, para toda la colonia. Lo primero que tenemos es que a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra señora, quiera La Rioja, lo primero. Porque la señora no puede pertenecer a la colonia riojana, pero nosotros queremos que quiera a La Rioja. Igual lo hacemos con los hijos. Y hacemos lo que podemos, que todo no se puede. Y conseguimos que vayan, de repente, por lo menos nos acompañen en las fiestas, no sé qué. Y eso lo hemos conseguido. Y ellos están contentos así también. Yo que mis hijos quieren a La Rioja, estoy feliz, ¿no? Pero feliz, como yo también quiero a Chile. Es lo más lindo, querer a la patria de uno, ¿no? Y de dónde viene, ¿no? Y entonces el cuidado que hay que tener es con la familia y con los socios de los clubes, de atraerlos, de inculcarles. Y lo conseguimos, pero hasta donde podemos. El futuro, si tú me preguntas ahora por el futuro, yo no sabría contestarlo, pero lo veo malo. Yo no sé por qué. Les tenemos de todo. Les tenemos baile, les tenemos comida, les tenemos espacio, les tenemos alegría en el este. Y no quieren ir, o van poco, o van por compromiso, ¿no? Por ejemplo, para mí el orgullo más grande es cuando entra un socio marco, o cuando uno que no sea socio me viene a acompañar el día de San Mateo, o de San Bernabé. Es difícil dar un pronóstico, es difícil. Yo creo que todavía
estamos abriéndonos más. Hace 5 años podía ser dirigente uno que había nacido en España. Hoy día ya los nietos de los españoles están dirigiendo el estadio. Creo que nos estamos abriendo. Y nos estamos abriendo para que dure más. Para que dure, para que no se agote. Y el entusiasmo de España existe en muchos chilenos y en mucha gente en el mundo. Hay mucha gente en el mundo que escucha un paso doble y se entusiasma, aunque no conozca España ni Dios que lo ha fundado. Hay fiestas que nos dan las 4 de la mañana bailando y tú te das cuenta que hay gente que no es ni española, ni mucho menos, y lo vive bien. Por eso te digo que también va a costar mucho que se vaya la hispanidad en un montón de cosas. Por eso que a lo mejor mi pesimismo no es lo lógico. Pero bueno, yo tengo también, ¿por qué no tengo la suerte de que no pase así? Pero me tengo que dar cuenta de que cuesta juntar a la juventud, cuesta mucho.